Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Estamos en el capítulo número 2, que se llama La imitación de Europa en el siglo XIX, y hoy vamos a leer Notas para una filosofía de la historia de México. Espero que les guste. Si tratamos de representarnos la serie de acontecimientos políticos del siglo pasado dentro de una lógica concatenación, descubriremos que no hacen historia. Los hechos que adquieren rango histórico son aquellos que aparecen determinados por una profunda necesidad social. Entonces, la sucesión temporal de los hechos se alinea en un desarrollo continuo en el que la situación actual añade siempre un elemento nuevo al pasado, de manera que éste nunca se repite igual en el presente. En suma, si concebimos la historia como debe concebirse, no se nos aparecerá como la conservación de un pasado muerto, sino como un proceso viviente en el que el pasado se transforma en un presente siempre nuevo. En la historia, cada momento tiene su fecha y no vuelve a repetirse jamás. En nuestra vida, dice García Calderón, refiriéndose al conjunto de la historia hispanoamericana, hay un recurso que vuelve a traer por sucesivas revoluciones los mismos hombres con las mismas promesas y los mismos métodos. La comedia política se repite periódicamente: una revolución, un dictador, un programa de restauración nacional. Esta periodicidad de nuestra historia parece obedecer a la intervención insistente de la misma fuerza ciega del individualismo, que trastorna una situación sin más objeto que el de afirmarse. Cuando se emprenda una revalorización de la historia de México a la luz de una mejor conciencia crítica de su sentido, la monótona narración de los ricorsi quedará reducida a una exposición de pocas líneas, como un fenómeno marginal que no emana de una necesidad profunda del pueblo mexicano, cuya revolución se manifiesta en otros acontecimientos que sí tienen valor histórico. México, dice Justo Sierra, tratando del siglo XIX, no ha tenido más que dos revoluciones, es decir, dos aceleraciones violentas de su evolución, de ese movimiento interno originado por el medio, la raza y la historia que impele a un grupo humano a realizar perennemente un ideal, un estado superior a aquel en que se encuentra. La primera fue la independencia, la emancipación de la metrópoli, nacida de la convicción a que un grupo criollo había llegado de la impotencia de España para gobernarlo y de su capacidad para gobernarse. Esta primera revolución fue determinada por la tentativa de conquista napoleónica en la península. La segunda revolución fue la reforma, fue la necesidad profunda de hacer establecer una constitución política, es decir, un régimen de libertad, basándolo sobre una transformación social, sobre la supresión de las clases privilegiadas, sobre la distribución equitativa de la riqueza pública, en su mayor parte inmovilizada sobre la regeneración del trabajo, sobre la creación plena de la conciencia nacional por medio de la educación popular. Esta segunda revolución fue determinada por la invasión americana, que demostró la impotencia de las clases privilegiadas para salvar a la patria y la inconsistencia de un organismo que apenas podía llamarse nación. En el fondo de la historia, ambas revoluciones no son sino dos manifestaciones del mismo trabajo social. Emanciparse de España fue lo primero, fue lo segundo emanciparse del régimen colonial, dos etapas de una misma obra de creación de una persona nacional dueña de sí misma. El círculo vicioso que acabamos de diferenciar en la masa de nuestro pasado constituye, pues, un elemento más bien antihistórico, un obstáculo que ha retardado la acción de las fuerzas históricas positivas. Al considerar a ese elemento como accidental e innecesario para la comprensión de nuestro destino, no desconocemos sus efectos reales. El papel que desempeña en nuestra vida es comparable al de las enfermedades, que nunca podemos considerar como parte integrante del destino de un hombre, porque no proviene como éste de la raíz interna del carácter, aunque suelan interponerse accidentalmente en la ruta y alternar la marcha de aquel destino. Es cierto que la historia, dice Justo Sierra, que en nuestro tiempo aspira a ser científica, debe vedarse la emoción y concentrarse en la fijación de los hechos, en el análisis y en la coordinación de sus caracteres dominantes, para verificar la síntesis, pero abundan los periodos de nuestra historia en que las repeticiones de los mismos errores, de las mismas culpas, con su lúgubre monotonía comprimen el corazón de amargura y de pena. En cuanto a los otros procesos, los que constituyen la columna dorsal de nuestra historia, hay que distinguir bien en ellos la genuina situación real que determina un movimiento de la ideología con que se disfraza, por lo general, reflejo de la historia europea,
Esta dualidad altera un poco la fisonomía de los hechos trascendentales del pasado, que pierden su naturalidad y toman el aspecto de un simulacro de la historia europea. Tal es el efecto del procedimiento mimético ya descrito. Este vicio ha impedido que nuestros hombres, contando con los elementos de la civilización europea, realizaran, si no obra creadora, al menos una obra más espontánea, en la que se revelara con toda sinceridad el espíritu mexicano. Si algo tenemos que lamentar de nuestra historia, es ese temor de nuestros antepasados, tal vez por efecto de la autodegeneración, de no haber sido ellos mismos, sinceramente con sus cualidades y defectos, sino de haber ocultado la realidad bajo una pletórica de ultramar. Por fortuna, este es un error que nuestra historia contemporánea se tiende a corregir con un sano afán de sinceridad que debe alentarse donde quiera que se encuentre. Estas observaciones dan idea de lo que pudiera ser con más amplitud y detalle una filosofía de la historia de México. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México. Es de Samuel Ramos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para seguir con esta y otras lecturas.